Iglesia, que el Señor Jesucristo le bendiga. Qué bueno estar nuevamente reunidos y en este preciso momento en que todos estamos agradecidos con el Señor, listos para iniciar esta reunión con mucha reverencia, con mucho respeto a nuestro Redentor. Gracias doy a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a esta reunión virtual. Bienvenida a la familia Edward Meléndez, gloria a Dios. Esperamos, Edward, que ya te estés recuperando. Hemos estado orando mucho, gloria al Señor por eso. A la familia Orellana Bonilla, gloria al Señor, ya están listos también con su libreta, su Biblia, sus lápices y todas las preguntas que puedan surgir, listos para participar. Los Rodríguez Orellana, los JJ, gracias al Señor porque Dios es bueno, Dios ha sido fiel. Así que, iglesia, yo le animo a que continuemos en este caminar. Mire, cuando a veces uno está triste, tiene que buscar del Señor. Cuando uno está alegre, pues dé gracias, cante alabanzas, dice la Biblia. Así que no hay motivos para no estar en esta búsqueda constante. El Señor nos ha dado la solución. Cantemos alabanza, busquémosle en oración, enfoquémonos, no apartemos la mirada de lo eterno. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sea bienvenido y bienvenida y esté listo, porque hoy se vienen esas enseñanzas que uno anhela, que queremos participar, leer versículos. Por favor, apoyémonos los unos con los otros, lea. Esta es una oportunidad bonita de que usted pueda desempolvar, y yo también, esa Biblia, compartir el versículo, leerlo. No se preocupe, que no estamos en exámenes, nadie va a preguntar nada. Si usted no quiere, solo participa y leyendo o leyendo en la pantalla, tal como nos indique el predicador. Así que sea bienvenido. Este micrófono está abierto por si usted quiere participar. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por este tiempo, contentos de poder saludarlos una vez más a todos. Me alegra ver a nuestro amado hermano Edward, esperando también que esté mejor de ese tobillo, ¿verdad? Y también la familia Orellana Bonilla que ya está conectados, y cada uno de los que se van conectando también por cada una de los redes sociales que se está habilitando, pues este tiempo bonito que vamos a poder disfrutar juntos. Así que el Señor nos continúe bendiciendo, amados. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Aceptamos esas bendiciones que vienen de parte del Señor. Es un día maravilloso, ¿verdad? Así que, iglesia, continuemos en este caminar. El micrófono sigue abierto por si usted quiere saludar. Así que, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Esto no se puede detener porque cuando se trata del Señor, esto es rápido, con o sin, como dicen mis hijos, pero aquí vamos, seguimos avanzando, seguimos perseverando, seguimos buscando, porque alejados de Él nada podemos hacer. Así que vamos a empezar a cantarle al Señor con ese espíritu navideño que nosotros tenemos, hermanos. La verdad, antes voy a leer este chat. Bendiciones a todos. Gracias por sus oraciones, dice nuestro hermano Edward Meléndez. Ya les digo, vamos a ver. Gracias por sus oraciones. La verdad, vamos en la recuperación y que todo está bajo control, dice nuestro hermano Edward. Así que cantémosle al Señor, iglesia. Cantémosle a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Aleluya, prepare ese corazón, levántese de esa silla, haga ese ejercicio, una calistenia, vamos a ver. Bendiciones, iglesia, que el Señor le bendiga en este hermoso jueves. Bendiciones. Hola, Luciana. Hola, bebecita.
Amén. Va a comer, amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno que la familia Rodríguez Marín junto a su hijita pues ya están listos también para cantarle al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a ver. Yo no sé, hermano, si usted está listo. Mire, al mundo paz nació Jesús. Cantémosle al Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor Santísimo, gloria a ti, Cristo prometido, por fin podemos cantar con alegría, con gozo, porque tú has venido, Señor, a buscar lo que estaba perdido. Es un grato tiempo de Navidad, como hemos cantado, Señor, el que nos espera cada día.
porque al mortal que estaba perdido, Cristo le ha nacido. Gloria a ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, por ese sacrificio de amor que has hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por enviar a tu Hijo a buscar lo que se había perdido. Gracias, Cristo, por aceptarnos, por reencontrarnos. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos, nuestra mente, nuestros ojos espirituales y poder reconocer que el único camino para llegar al cielo eres tú, Señor, el Señor Jesucristo, el león de Judá, el gran yo soy, aquel que abre el mar en dos, aquel que el día de hoy hace milagros. Gracias, Señor, gracias porque puedo estar confiada y segura en ti, Señor. Mis hermanos también pueden estar seguros en tus brazos de amor, porque sabemos que tus respuestas, ya sean sí, ya sean no, ya sean esperen, más tarde en mi tiempo, sabemos que estamos seguros, porque tú tienes el control de todo. Tú sabes lo que le conviene a tus hijos, tú sabes lo que es mejor, porque tú ves el futuro. Nosotros no conocemos nada, Señor, solo lo que vivimos, el hoy. Gracias, Dios, gracias por guardarnos, por esa fidelidad, por la misericordia, por el amor, por el gozo, aún en medio de tanta situación, en medio de la prueba. Yo puedo confiar tranquilamente en ti, Señor. Gracias, Señor, por la escasez, gracias por la abundancia, gracias, Señor, por esa mirada que tienes en cada uno de mis hermanos, por estas familias que ya están representadas y que tú no apartas la mirada de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido una vez más por cada uno de ellos, Señor, que si hay desánimo, seas tú la alegría, seas tú el gozo, seas tú el contentamiento, que si hay enfermedad, restaures cada uno, Señor, de sus huesos, cada uno de sus órganos, de acuerdo a tu santa voluntad. Y si hay escasez, Señor, dice la palabra que me podrá faltar todo, pero que no me falte tu amor, Señor, que a mis hermanos igual, Señor, no les falte tu protección, no les falte tu abrazo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te glorificamos, porque a pesar de ser infieles, tú permaneces fiel en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por el día maravilloso, Señor, que aún con las pruebas podemos ver tu mano protectora. Gracias, Señor, porque no te apartas de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre, bendito Salvador. Aleluya, iglesia. Qué bonito, iglesia. Vamos a prepararnos, ¿verdad? Con nuestra libreta, como decíamos al inicio, con la actitud, hermanos, a prepararnos con esta actitud. Yo sé que no es fácil, hermanos, no es fácil, pero peor sería si no estamos en él. Acuérdense, hoy es jueves de enseñanza. Hoy vamos a continuar con este estudio precioso de las parábolas. Ya vimos la primera parte y hoy nuestro hermano Joe Rodríguez nos dará la segunda parte. Dios les bendiga, iglesia, y a continuar firmes en el Señor. Aleluya, gracias a Dios por este maravilloso tiempo que nos permite poder tener una vez más todos juntos, ¿verdad? En esta noche que vamos a poder disfrutar de este estudio una vez más. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que son estas parábolas. Un estudio que a mí en lo personal, se los decía en la primera ocasión, el jueves pasado les decía, es algo que me gusta mucho, ¿verdad? Porque me permite poder disfrutar de este tipo de enseñanza que el Señor Jesús dejó para cada uno de nosotros. Y me es un motivo de mucho agradecimiento, es un verdadero privilegio para mí poder
compartir con ustedes este tiempo. Y también pues sabemos que no somos dignos de poder hacerlo, pero agradecidos con Dios por la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo. Así que hoy vamos a continuar con la parte 2 del estudio, esperando poder avanzar un poquito más que lo que hicimos la vez anterior. Démosle la siguiente diapositiva. Agradecido siempre también con la vida de Aarón, que nos apoya mucho, mucho en los días de los cultos. Gracias a Dios por su vida y por cada uno de estos jóvenes que Dios está levantando, ¿verdad? Fernandito, igual, todos los que hacen posible que esta reunión pueda llegar a ustedes, y es una bendición. Así que vamos a empezar con este pequeño repaso. Algunos de ustedes recordarán algunos detallitos que hablamos el jueves pasado, así que desde ya se presenta pues esta primera oportunidad por si alguien quiere leer lo que ahora está en pantalla. En este caso, solamente la primer viñetita, ¿verdad? A ver si alguien se anima por ahí. Poco a poco, que nos vayamos quitando la pena. A ver. Ok, la primer viñetita, ¿a qué se refiere? Solo los característicos. Sí. Ok, repaso general, característico de las enseñanzas de Cristo. Amén. Entonces, hablando de las parábolas, estamos diciendo, a modo de repaso, ¿se acuerda que el jueves pasado mencionamos que esta es algo característico de las enseñanzas de Cristo? Es decir, era una forma usual en la que Él enseñaba. Entonces, es como un distintivo de Él, es algo característico de Él, ¿verdad? Ahora miremos todo lo que continúa de esta misma diapositiva, que nos habla un poquito de cuál es el término o de dónde viene, mejor dicho, este vocablo griego parábola. A ver quién nos ayuda ahí. Parábola, del vocablo griego, dice. Bueno, del vocablo griego, se deriva de dos vocablos griegos. Para, que es la primera parte que dice al lado de o junto a, y baleín, que es como echar o arrojar. Y ya habíamos mencionado anteriormente que pareciera que estas dos palabras juntas indican como que poner una cosa al lado de otra, ¿verdad? Y esto pues en palabras breves o en palabras cortas lo que habla es acerca de esa semejanza. Entonces nosotros pues concluimos o vemos que las parábolas es como, ya veremos más adelante, es como contar una narrativa que trata de revelar una verdad profunda. Y se acuerda un gráfico que mirábamos como dos curvas eran iguales, pero llegaban a un solo punto, que es el punto principal alrededor del cual gira la parábola, que es al final pues la enseñanza que el Señor quiere darnos, ¿verdad? Démosle a la siguiente diapositiva. A ver quiénes se acuerdan de esta parte, que esta parte es muy importante. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? ¿Y quién se acuerda un poco sobre esto? Sobre el propósito de las parábolas. ¿Alguien recuerda un poco? Miramos un par de textos por ahí. De cuál es el propósito de las parábolas. Aquí, papá va a decir algo. Vamos a ver. La parábola facilita la enseñanza. Enseña la verdad de forma muy linda, que en un vocablo griego usted entiende la historia. Al ser sencillas son claras. Y el carácter oscuro se refiere a algo que no está muy claro. Por ahí va, dice. Súper bien, porque ahorita él nos hablaba acerca de la parte de la sencillez de la parábola, ¿verdad? Que revela esa claridad y está muy bien. Pero recordemos que la parábola tiene, dentro de su propósito, tiene ese componente como doble. Es como sencillo y entendible para un cierto grupo y es también como oscura o un poco entenebrecida, digamos, o no muy clara para otro grupo. Enseñarnos a través de ejemplos es otra de los propósitos de la parábola. Pone la familia
Rodríguez Marín, porque de hecho el Señor Jesús busca con esa sencillez darnos como un ejemplo para mostrarnos esas verdades profundas, pero recuerden que no es tan claro para todos. No sé si le podemos dar a la siguiente diapositiva para que podamos ver un poco sobre este otro componente. Parémoslo ahí. Miren ese verso que está ahí. Recordemos, si alguien lo tiene por ahí, que mencionábamos ese componente que es como uno dice, wow, o sea, si no lo leyeran, no lo creería que el Señor Jesús contaba las parábolas para esto también. Si alguien lo tiene por ahí, podemos leer. ¿A dónde? Es que papi, el hermano Fran usted hizo la pregunta y el hermano Fran, como él no está viendo la pantalla, dice, busca que es Mateo 13 del 10 al 17, creo. ¡Wow! Wow. El propósito de las parábolas. Entonces, le voy a hacer caso a mi esposo y lo voy a leer. Gracias, sí. Súper importante. Así debemos manejar realmente las escrituras, sí. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Y yo los cuerdos. Amén. Entonces, Amén. Es bien importante poder recordar esto, ¿verdad? No lo podemos pasar por alto, porque es el propósito de las parábolas también, lo que Aaroncito nos va a revelar ahora a continuación, que es este factor que no solo es, pues, como mencionaban, por ejemplo, la familia Rodríguez Marín o mi papá mencionaba antes, es una forma efectiva de enseñar verdades. ¿Pero a quiénes? A los corazones de aquellos que son como niños, aquellos que quieren aprender, aquellos que están dispuestos a preguntar y decir, realmente no sé, realmente no entiendo, ¿qué significa esto, Señor? Enséñame, Señor, ilumíname. Bueno, a ellos les será revelado y mire qué precioso, ¿verdad? Usted quiere saber cuál es el propósito de la parábola, de las escrituras en general, siempre entre delante de la presencia de Dios con un corazón humilde, un corazón entendido, un corazón noble, un corazón que quiera entender, que quiera recibir sabiduría. Pero si usted quiere aparentar delante de Dios ser un sabio, ser un docto, ser una persona que ya tiene su propia filosofía, una persona que no está dispuesta a ser enseñada, pues entonces usted escuchará con sus oídos, pero no oirá. Usted verá con sus ojos, pero no mirará, porque estas verdades serán ocultas de aquellos que dicen ser sabios, de aquellos que vienen delante de la palabra de Dios con soberbia, aquellos cuyos corazones se han engrosado, dicen las escrituras. Entonces, estas parábolas permiten incluso que ellos no vayan a tener excusa de decir yo nunca escuché, yo nunca recibí, sino todo lo contrario. Habiendo recibido, no entendieron porque sus corazones estaban endurecidos. Además de esto, mencionábamos también que las parábolas tienen ese efecto como que provoca a los oyentes a meditar, ¿verdad? Les mencionábamos en el jueves anterior que a veces cuando estudiamos las escrituras y el logos y el griego y el hebreo dice esto, entonces a veces como un poco difícil recibirlo, pero cuando se cuenta una historia, una anécdota, una narración, a veces incluso uno se anima un poco más a escuchar y pone un poco más de atención, y entonces las parábolas
generan esto en sus oyentes, esa narrativa. No solo permite que sea más fácil de recordar, no solo capta la atención, sino que deja ese componente como de meditación, ¿verdad? Y permite también al Señor Jesús y a aquellos que, pues que son guiados por el Espíritu a poder enseñar a través de parábolas, a poder enseñar con sencillez cosas que tienen una enorme profundidad. Entonces, esto digamos que para modo de repaso del jueves anterior, pero que también es importante estarlo recordando continuamente. Le vamos a dar la siguiente diapositiva y vamos a entrar de lleno con una tarea que nos dejó el hermano Joaquín en la reunión anterior. Lástima que pues igual no le veo conectado, pero igual le bendecimos porque es un ejemplo de parábola que quiero que lo tomemos en dos conceptos. Primero, lo vamos a leer así como a simple vista y vamos a tratar de interpretarlo entre todos. Y luego vamos a ver un poquito más de la estructura de la parábola y algunas como conceptos básicos o reglas básicas para poder entender o interpretar mejor las parábolas. Y vamos a volver a repasar esta misma parábola y verán que nos será un poquito más fácil ya aplicando pues estas reglas, ¿verdad? Y estos conceptos básicos. Así que a ver quién se nos anima a leer Marcos capítulo 12 del versos 1 al verso 9. Marcos capítulo 12, versículo 1 al versículo 9. Primero que lo tenga, nos ayuda con la lectura. Marcos 12. Amén. O alguien más se lo iba a hacer, que lo haga. Creo que no. Puede leer. Amén. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hasta ahí. Gracias. Es muy precioso y realmente continúa el verso, ¿verdad? Pero es muy precioso. Directamente la parábola termina en el versículo 9. Entonces, así a primera vista, no sé si alguien se anima como a tratar de que tratemos de interpretar, pues, digamos, sin tratar de seguir ningún tipo de lineamiento o buenas prácticas. No sé si alguien tiene como algún comentario o algo que se le vino a la mente, lo primero que pensaron cuando escucharon esta lectura o ahora que la están leyendo nuevamente. No sé si hay algo que se les viene a la mente cuando están haciendo esta lectura, que de antemano pues no podemos decir que es algo tan sencillo de entender. O sea, la historia quizás se comprende con facilidad. Y sí, la historia, digamos, podemos decir que la comprendemos con mucha facilidad, pero la revelación o la enseñanza detrás de la historia también podríamos decir que no es súper sencilla
de identificar. Más no sé si alguno quisiera animarse a interpretarla, y de todas maneras, si no hubiese, pues vamos a continuar. Yo todavía no voy a entrar en las reglas, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero sí sería bueno para efectos de esta enseñanza, pues que alguien tratara de, lo primero que se le vino a la mente con esta lectura, para que miremos realmente cómo estos principios nos pueden ayudar a profundizar más. Adelante, hermano Norman. Buenas noches, hermanos. Dios les guarde. Dios les bendiga a todos en todas partes, a los que nos acompañan en las redes sociales también. La parábola es bien interesante y pareciera como una historia, porque el Señor así las planteaba, como una forma de historia. Lo curioso es que la gente no le captaba muchas veces. En este caso, estás contando la historia, la hermana Mina nos leyó, de una persona que construyó una viña, la preparó y puso a gente a trabajar en ella. Y que después enviaba a alguien siempre a recoger los frutos de la viña. Y claro, al primero le decían que no, al segundo lo golpeaban y cada vez la agresión fue cada vez, podemos ver que la agresión a los que eran enviados por el señor de la viña era cada vez más alta, hasta que incluso terminaron en varios episodios de muerte y agresiones a varios de los enviados. Y después vemos que el rey decidió mandar a su hijo, pensando que tendrían respeto por él. Y nosotros vemos el desenlace. Ellos lo ven y dicen, bueno, este es el heredero, matémosle y la viña será nuestra. Y podríamos pensar muchas veces que hay varios elementos acá. Tenemos lo que es el rey que construyó la viña, la propia viña en sí, y los trabajadores que estaban allí supuestamente para tomar cuenta de aquello. Que en reducidas cuentas vemos que ellos no cumplieron su trabajo. Ellos, en lugar de, prácticamente se apropiaron del lugar, como que era de ellos, o sea que se les olvidó prácticamente. Toman la obra como que es de ellos, sin serlo, sino que hay un dueño a quien ellos tienen que dar cuentas. Y ellos en todo momento se ve que recusan, que no quieren dar cuentas al Señor de la viña. Y vemos también un cierto paralelismo con el hecho de que Dios envió a su Hijo a la casa de Israel y la casa de Israel lo rechazó. Sí. Y no solo lo rechazó, sino que lo crucificaron. Lo crucificaron. Y vemos la pregunta que hace al final. ¿Qué creen ustedes que hará el Señor, el rey, cuando se dé cuenta de que han matado a su hijo? Que es, que es el heredero de la vida. Y yo lo veo de esta manera. Es un paralelismo es una imagen de lo que Dios está haciendo, que envía a su hijo, porque anteriormente en el pasado Dios había enviado a profetas. Esos enviados que el rey enviaba o que el señor de la viña enviaba eran los profetas que iban a la nación de Israel a hablarle, a buscar frutos, y eran rechazados. Muchos fueron muertos, apedreados. El Señor Jesús muchas veces les acusó. Eran ustedes, dice, los que mataban a los profetas que te eran enviados. Incluso cierta vez el Señor Jesús dijo, Jerusalén, dice, como muchas veces quise juntarte como a la gallina a los pollitos y no quisiste. Y en cierta ocasión el mismo Señor Jesús les acusa y les dice, ustedes mataron a los profetas. Ustedes apedreaban a los que te eran enviados a buscarte. Y se puede ver ese paralelismo con la vida del Señor Jesús, que siendo el heredero de la viña, él fue muerto también por la gente que estaba a cargo en la viña. Y lo veo de esta manera, y en varios textos de la Biblia siempre comparan a la viña con la casa de Israel también, aunque el mismo Señor Jesús también se comparó a sí mismo como la vid verdadera, y que el Padre era el labrador y nosotros los pámpanos. Solamente, Dios les bendiga. Súper bien, hermano Norman, y la verdad que eso nos permite a nosotros como tener esa interpretación, digamos, a primera mano, que realmente ha sido una interpretación muy profunda y que tiene muchos componentes que son muy importantes, lo que usted menciona, y que lo miraremos aún mucho más detalle al final, pero verdaderamente que, digamos, la interpretación que el hermano Norman nos acaba de dar, podríamos decir que a primera mano o a simple vista no es tan fácil como deducirla, y eso es precisamente
que vamos a ver más adelante, la importancia de conocer pues las escrituras, conocer de la historia, y ahí es donde vamos al punto de que si alguien, y quiero que imagínese usted, escuchara de esta parábola por sí sola, y escuchar en ese momento que había un viñedo y que había un labrador y todo lo que empieza a comentar acá, no sería tan fácil realmente poder comprenderla o interpretarla. Y ese es el concepto precisamente que quiere decir que la interpretación de la parábola pues es revelada, como decíamos anteriormente, a los que son como niños y permanece oculta a aquellos que vienen con un corazón engrosado o que creen pues conocer realmente completamente todas las cosas, todos los misterios. Entonces, esto precisamente les es oculto. Ahora, para que usted no se intimide cada vez que tengamos que enfrentar una interpretación, digamos, de una parábola, vamos a ir viendo ciertos aspectos que son importantes que tengamos en cuenta, que nos van a ayudar como a ir manteniendo, podríamos decir, principios básicos o buenas prácticas que nos van a ayudar a que le podamos sacar el jugo y podamos interpretar correctamente las escrituras. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva y quiero que meditemos un poquito sobre la estructura de las parábolas. Démosle, las parábolas pues prácticamente se componen de tres partes. Si lo tuviésemos que, digamos, dividir la estructura de una parábola, podríamos decir que la parábola tiene tres partes, o hay tres partes de la parábola que son importantes para el estudio. Podríamos decir que una de esas partes es la ocasión, la segunda es la narración y la tercera es la lección espiritual. Entonces, entiéndase por ocasión como el momento o en el tiempo en el cual Jesús, en este caso, que es nuestra principal fuente de estas parábolas, en el momento en el que Él la dijo. Eso es la ocasión. ¿En qué momento la dijo? La narración, pues, es la parábola en sí. Todo lo que acabamos de leer, por ejemplo, que leyó mi mamá. Y la lección espiritual, pues, es qué es lo que el Señor quería decirnos. Anteriormente mencionábamos que tanto la ocasión como la lección espiritual no necesariamente están ahí, ¿verdad? Al solo terminar la parábola, la narración tal vez de Mateo, Lucas o Marcos, no necesariamente va a aparecer la lección espiritual y a veces no necesariamente nos diga exactamente la ocasión o tal vez solo aparezca la parábola inmediatamente y a veces sí nos va a aparecer. Entonces, es bien importante poder entender esto. Podemos nosotros pues también mencionar que Jesús enseñaba respondiendo, pero de esta manera. Pero quisiera pedirle a alguien que nos leyera esa segunda parte, esa segunda viñeta, para que lo vayamos digiriendo un poquito más de cuál es la forma en la que nuestro Señor Jesús enseñaba. Vamos a ir entendiendo un poquito más cada vez. Dice, Jesús enseñaba respondiendo a la situación del momento, la ocasión, con palabras adecuadas, narración, pero no siempre señalaba la enseñanza, lección espiritual. ¿Por qué? Y esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Lo que Aarón nos estaba leyendo en este momento es que Jesús, él respondía muchas veces respondía en esa situación del momento que él estaba siendo confrontado, que estaba sucediendo algo, que le hacían una pregunta. Él respondía con las palabras correctas. Y esta es la narración de la parábola. No siempre era una parábola, ¿verdad? A veces podemos tomar un ejemplo como aquella vez en la cual le decían, hay que dar tributo al César o no, ¿verdad? Entonces, él respondía siempre con palabras adecuadas. En ese caso, él decía, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él siempre respondía con palabras adecuadas, las correctas, las precisas, las necesarias, las perfectas. Y en muchas de esas palabras o respuestas, él decidió utilizar parábolas.
Ahora, cuando él utilizaba parábolas, o a veces cuando decía este tipo de enseñanzas o respuestas, no siempre iba a él detallar o señalar exactamente cuál era la lección espiritual. Y yo quiero que meditemos un poquito en esto y nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué será que Jesús no siempre nos daba esa respuesta? ¿Por qué será que no siempre él explicó, como en la parábola del sembrador, miren, el pájaro significa esto, lo que crecen aquí alrededor de los espigos significa esto? No siempre hizo eso. ¿Pero por qué? ¿Qué creen ustedes? Pues como decían en el Mateo al inicio, que era reservado esa revelación a las personas que lo buscasen. Ajá, muy bien. Es una excelente observación que es una excelente observación esa que nos decían, por ejemplo, que algunas de esas cosas pues estaban reservadas para los que son como niños. ¿Había otro comentario? Aquí el hermano Frank. No, realmente pues no iba dirigido también a los que tenían un corazón, como dice ahí, engrosado, ¿verdad? Ajá. Que no tenían ese corazón contrito, humillado ante él, ¿verdad? Entonces, Ajá. no iba dirigido a ese tipo de personas, ¿verdad? La Sí. palabra. Sí, correcto. También era el objetivo de ocultar la lección o la enseñanza espiritual para aquellos que estaban ensoberbecidos con los corazones duros y corazones engrosados. Sí, y también yo creo que Jesús lo hacía de esa manera como para que el ser humano tuviera un mayor aprecio por esas palabras, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando a uno le dan todo en la boca, por decirlo así, realmente uno no valora. En cambio, cuando nosotros tenemos ese esfuerzo mental, es algo que incluso queda ese surco en nuestro cerebro, ¿verdad? Esa lección como más marcada. Y yo creería que tal vez conociendo la naturaleza de nosotros, el Señor lo hizo de esa manera. Y ese es un excelente punto. Algunos van a creer que yo le di la chepa a Yanisita, pero no. Realmente eso es lo que estaba esperando en este caso que dijéramos, acerca de esta parte de que, digamos que en hondureño le decimos así también a esa expresión. Lo que dijeron anteriormente está súper bien. Primero, para que el que de verdad lo quiere recibir pueda recibirlo. Segundo, para que también pudiera ser este mensaje, digamos, de cierta manera oculto a aquel que traía el corazón engrosado y que no quería recibir. Pero también esta otra parte de lo que mencionábamos anteriormente. ¿Se acuerdan los maestros? ¿Por qué los maestros ponen exámenes, iglesia? ¿Por qué los maestros dejan tareas? ¿Por qué los maestros nos hacen preguntas que son difíciles de responder? ¿Por qué los maestros no nos dan, diciéndolo en hondureñismos, no nos dan todo en la boca? ¿Quién puede profundizar un poquito más en esto? ¿Por qué no se nos enseña así con más facilidad? ¿Por qué es necesario que el alumno, en este caso, se le hagan preguntas muchas veces que no puede responder? ¿Qué crees? Joseph. A ver. Joseph, buenas noches, hermano. Hay un punto ahí, es que el Señor está buscando que la gente piense, que tome tiempo para sentarse y meditar en lo que escucharon. Es que el punto es que si te dicen todo, por ejemplo, alguien me dijo hace muchos años, un buen maestro nunca enseña todo. Wow. Deja el resto, uno lo medite,
piense. Por ejemplo, hay un problema común acá en el hondureño, en Honduras especialmente, y uno lo puede ver, es que a la gente le cuesta mucho pensar. No sé, miré un estudio hace poco de la Universidad Pedagógica y dicen de que muchos de los muchachos que entran a la universidad tienen este problema, les cuesta pensar. Pareciera que están acostumbrados a que les digan todo de un solo, para ellos solamente memorizarlo, pero porque el pensar implica un proceso lógico donde la persona tiene que razonar, sentarse, darle vueltas a un asunto, y mientras le está dando vueltas en su mente, surgen muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto es así? Y eso es lo que es el proceso de aprendizaje. El Señor Jesús les hablaba en parábolas y tú mismo lo explicabas durante la enseñanza, es incentivar en la gente el hecho de que tuviera la curiosidad de pensar, que se sentara y por qué esto y por qué aquello, y que esa duda que iba quedando en la mente entrara en el corazón, que despertara en ellos la necesidad de conocer, de acercarse a Dios, de que buscar, inquirir en Él, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque como dice Janet, si a uno le dan todo, uno no lo valora. Esa es la realidad. Si a uno lo ponen a quemar cabeza con algo y tú le andas dando vuelta todo el día, es como, vaya, en ingeniería te dan, por ejemplo, problemas de cálculo. El otro día estabas presentando una cuestión, por ejemplo, en la que eran las hipérbolas, las parábolas, que son unos grafiquitos bien bonitos que mucha gente con solo verlos ya le da miedo, le da nervios, le da miles de cosas. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba electricidad, que a mí me decía un profesor, ¿ustedes creen que la electricidad son solo 3 cables? No, muchachos, dice, detrás de 3 cables hay una cantidad de matemática y cálculo que cuando usted lo mira, que yo tuve la oportunidad de verlo, me asombraba la cantidad de principios y teoremas que habían detrás de 3 simples cables eléctricos. Todo el cálculo que eso implica y cómo hace que la gente sude. Por ejemplo, me tocó estudiar en colegio técnico, el Señor me permitió, y ahí veíamos lo que eran, por ejemplo, las leyes de Ohm, los teoremas de Thevenin y Norton, los teoremas de Kirchhoff para redes eléctricas y todo eso, que cuando uno miraba eso, pues caminaba desajustado todo el tiempo, pensando cómo era esto. La parábola funciona igual, esa es la intención, dar que pensar. Dios les bendiga. Súper bien, hermano Norman. Y realmente los comentarios que usted dice son precisos, ¿verdad? A eso que queríamos decir acerca de profundizar en precisamente esto. No sé si Aaron, parece que había comentario también. No te quería quitar el impulso. No sé si no. Vale, pues. ¿Y qué es lo que pasa acá? Relacionemos no solo las parábolas, en general todo lo que está en las escrituras, relacionémoslo con un tesoro, ¿verdad? Aquellos que nacieron en cuna de oro teniéndolo todo, nunca van a valorar igual, en este caso, ese tesoro que tienen, como aquel que tuvo que excavar por 30 años en tierra hasta poder encontrarlo, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Entonces, de la misma manera, es lo que siempre les tratamos de decir. De hecho, cada domingo, cada martes, cada jueves, la enseñanza que usted va a recibir, la reflexión que usted va a recibir, el sermón que usted recibe, las prédicas que usted recibe a través de YouTube, a través de cualquier otro medio, nunca van a tener el mismo valor en su corazón y en su mente. Igual van a ser de mucha bendición, en nombre de Jesús. Nunca van a tener el mismo valor que cuando usted se sienta a solas con el Señor y se pone a leer y se pone a estudiar y se pone a meditar y se pone a pensar que por qué y se pone a orar y decir, Señor, no entiendo, y se pone a desmenuzar y por qué dice esto, y entonces empieza a buscar y se va al otro libro y regresa al otro y luego dice, ya entendí. Ese valor que le da añadido a poder haberse esforzado por recibir de Dios esa bendición, nunca se va a comparar a un tiempo como estos, los cuales, repito, son de mucha bendición, pero que para que nosotros nos mantengamos en pie,
nos mantengamos gozosos, nos mantengamos firmes. Estos tiempos no son necesarios. Son necesarios que a estos tiempos le sumemos tiempos de calidad, cada uno de nosotros a solas con el Señor. Solo Dios, la oración, la Biblia y nosotros, nadie más. Un cuarto cual estemos a solas con Él, leyendo, meditando, orando, extrayendo ese tesoro que se contiene en estas bellas páginas de las Escrituras. Definitivamente, si alguien puede ir buscando 1 Corintios 14:33, definitivamente el objetivo de Jesús al no revelar directamente la lección espiritual no es lo que bien nos aclara 1 Corintios 14:33. No es que, ¿quién lo tiene? ¿Creen ustedes que el Señor busca? Aquí lo tenemos. Eso, vamos a ver. Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Amén. Entonces vemos que definitivamente no es para generar confusión, ni tampoco es para generar desorden, porque Dios no es un Dios de confusión. Así que no tiene nada que ver con que a veces no se señala la lección espiritual directamente en el pasaje, porque el Señor la quiere revelar, pero la va a revelar a través de, como les digo, indagar, profundizar, ver pasajes paralelos, entender las Escrituras, leer otros libros, y eso es muy hermoso, ¿verdad? Así que continuamos. Y ahorita ya vamos a empezar viendo, digamos, en las siguientes diapositivas, podríamos llamarle como principios quizás o reglas básicas de interpretación de las parábolas. No quisiera que lo viéramos en un sentido que dijera yo, que si no lo hacemos de esta manera no va a poder entender. No en ese sentido, porque recuerde que directamente esto no lo estamos extrayendo de un versículo de Romanos, así interpretarás las parábolas, bla, 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 bla. No dice eso y por lo tanto no lo podemos tomar así. Sin embargo, sí son prácticas muy importantes, muy buenas, que nos van a ayudar a entender las Escrituras y sobre todo en este caso que estamos hablando de las parábolas de una mejor manera. Así que la número 1 va a aparecer allí en pantalla. A ver, alguien que ayude a leer. La número 1, vamos a ir viendo una por una. Número 1. Tomar en cuenta las tres partes antes mencionadas, el contexto. Ok, las tres partes antes mencionadas habíamos dicho la ocasión, o sea, la situación en la que se dan las cosas, la narración, dijimos en sí el texto que se está hablando, ¿verdad? Y hablábamos de la interpretación o de lo que ya es la lección espiritual, la enseñanza, ¿verdad? De la cual pues podríamos nosotros obtener eso. La regla número 2 o el principio número 2 que aparece ahí, lo va a leer mi amada por aquí. Dice, la número 2 dice, comprender que la parábola normalmente enseña una sola verdad y que la sugerencia es que hay que tratar de escribirla en una oración. Ajá, y esto es bien importante, iglesia, porque fíjense que aunque las parábolas son profundas y aunque las parábolas, nos podemos quedar meditando en ellas toda una vida, digamos que generalmente quieren enseñar una sola verdad, y entonces por eso la sugerencia es tratemos de escribir como en una sola oración de qué trata esta parábola, cuál es el objetivo de la parábola del sembrador, por ejemplo, en una sola oración, y entonces eso nos va a ayudar como a enfocarnos. Porque si nosotros cometemos el error de ir viendo palabra por palabra de la parábola e ir viendo el griego y el hebreo de cada palabra que aparece en la parábola, entonces al final podemos llegar a unas interpretaciones y a unas explicaciones y a unas doctrinas que tal vez ni siquiera están girando en torno de lo sencillo que era la enseñanza principal, ¿verdad? Nuevamente, si volvemos a la parábola del sembrador, por decirle algo, y que en algún momento cuando estamos leyendo que Satanás es como ese pájaro que viene y toma la semilla
y que nosotros empecemos a decir, entonces, pájaro. Utilizó pájaro porque viene del griego tal. Y en este caso, pájaro se relaciona con un ser alado. Eso significa que Satanás vuela, porque Satanás ha de tener sus componentes, como él era un demonio, tenía alas. Y como tiene alas, entonces vuela de una forma rápida. Eso significa que si nosotros le cortáramos las alas, y entonces al final empezamos a llegar a una profundidad que no es correcta y que no gira en torno de la interpretación siquiera de la parábola, ¿verdad? Que al final solo era decir que hay muchos tipos de oyentes y que esa semilla que es la Biblia, las escrituras, puede quitar de nuestro corazón ya sea los afanes del mundo, ya sea Satanás, ya sea otras cosas, y más bien ahí estaríamos, como bien dice la familia Rodríguez Marín, ahí estaríamos haciendo otra parábola, ahí estaríamos haciendo otra, ya entraríamos a un tipo de alegoría, incluso, que eso lo vamos a ver también más adelante si el Señor nos permite, que ya es completamente diferente y no. Entonces, leámosla, ¿verdad? Y, por ejemplo, tratemos de definirla en una sola oración. Si nos da tiempo, vamos a tratar de hacerla. Todos estos principios, vamos a tratar de aplicarlos un poquito con la parábola de la viña que acabamos de leer. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver ahora un punto número 3, ¿verdad? Que es importante también tenerlo presente. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y a ver quién se nos anima para poder leerla, ese punto número 3 que aparecerá en pantalla. Y nuevamente, ¿verdad? Estas reglas o estos principios son importantes para que nosotros los tengamos presentes al momento en el cual estamos interpretando las escrituras y que son muy importantes pues para nosotros poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si Aaron nos ayuda poniendo la siguiente diapositiva, la siguiente placa. que aparece por ahí. Ok, el número 3. A ver quién nos ayuda a leerla. A ver quién nos ayuda a leerla. Vamos a ver, el punto número 3. El punto número 3. Aaron, que creo que ahí está. Aaroncito, ahí está. El número 3 Amén. dice. Bueno. Lea, yo ya leí. Vaya. Comprender que muchos detalles de la parábola son incluidos solamente porque son necesarios para la narración humana o terrenal. No debemos fijar nuestra atención en ellos como si enseñaran algo diferente al mensaje principal. Hacía falta, hermano Joaquín. Sí, es cierto. Cierto, pero gracias a Dios aquí está. Aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y lo que lee el hermano Joaquín es muy importante, ¿verdad? Tenemos que comprender esto. Como le decíamos, muchos detalles de la parábola, recordemos que es una narración y es importante pues siempre comprenderla de manera unificada y no empezar nuevamente. Esto aplica para todas las escrituras, no empezar a sacar pedacitos y tratar de aislarlos, que realmente es que ese es el problema. Cuando aislamos un pedazo de la parábola y empezamos a profundizar en ese pedazo de la parábola, y entonces empezamos a encontrar un significado que no gira en torno de la razón que Jesús dio, ¿verdad? Imaginemos en este caso que muchas veces Jesús da la interpretación o los apóstoles ahí cuando escriben dan la interpretación y que nosotros al profundizar sacamos otra interpretación. No es que somos más sabios que ellos, es que estamos cometiendo un error. Ahora, ¿cuánto más peligro corremos en el caso en el que tal vez una interpretación literalmente no está allí, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante comprender, como lo diría el hermano Joaquín, que los detalles, muchos que aparecen en las parábolas, pues son necesarios para la narración. Al final es una parábola, es una línea
que está siendo comparada y puesta en semejanza a una verdad, pero al final que quiere llegar a una enseñanza o revelar una enseñanza, un misterio, ¿verdad? Entiéndase por misterio, como les decía anteriormente, algo que era oculto anteriormente, pero que ahora ha sido una revelación divina a la cual nosotros tenemos acceso a través de su palabra y su Espíritu Santo. Súper bien. Ahora miremos el punto número 4, que es el que aparece en la siguiente diapositiva. Cuando aparezca ahí en pantalla, a ver quién se nos anima para poder leerla. Punto número 4. Gracias, Aaron. El punto número 4 va apareciendo por ahí. A ver quién se nos anima a leer ese punto número 4. Cada parábola debe ser leída y apreciada por su narración y mensaje. Y la interpretación debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Amén. Y entonces eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Es hasta obvio decir que es el Espíritu que inspiró las Escrituras, es el Espíritu que debe revelar la interpretación. Y ahí es donde algunos se vuelven como complicados y dicen, ay, bueno, pero ahí es donde está lo difícil, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber si es el Espíritu que reveló o no? Bueno, ahí entran muchos factores y uno de esos primeros factores es el factor de la fe. La fe es decir, ¿vive en mí el Espíritu de Dios? Sí. Dijo el Señor en el libro de Santiago que aquel que le hacía falta sabiduría se la podía pedir a Dios y que Él la daría abundantemente. Sí, creo yo que si yo le pido realmente sabiduría al Espíritu Santo, que Él me la va a dar abundantemente. Sí. Entonces, ese componente de la fe nos hace poder meditar. Tengo la humildad también para poder decir, no comprendo cuando lo leí, cuando lo interpreté, también. Entonces, yo también puedo tener la humildad para poder decir, realmente no entiendo este verso, no entiendo este concepto, no entiendo este pasaje y simplemente Dios, se los aseguro, lo va a revelar a su debido tiempo a esta persona que tiene esa sed y esa necesidad de poder recibir. Y ahora viene alguien y puede decir, pero ¿qué pasa cuando se levantan dos hermanos y los dos dicen que Dios los guió por el Espíritu Santo y los dos dicen que fue Dios el que les dio el mensaje, pero los dos están enseñando una cosa completamente diferente? Bueno, también en las Escrituras nos dice que tenemos que pesar cada espíritu, que necesitamos nosotros asegurarnos de que realmente es el Espíritu Santo el que está hablando. Y yo le voy a confirmar algo que yo he descubierto cuando a lo largo de mis estudios en privado, digamos, que me ha sorprendido. Una vez creo que lo comentábamos con el pastor, que muchas veces uno está leyendo un texto y lo está meditando y lo está estudiando y empieza a escribir unos comentarios cuando lo vamos a predicar, y nosotros procuramos cuando predicamos nunca dejarnos llevar por lo que tal vez dice John MacArthur o lo que dice el pastor Adrian Rogers, sino que primero nosotros estudiamos el texto por nuestra propia cuenta y tratamos de ver qué es lo que el Señor está revelando a nosotros. Y empezamos a escribir y ahí empezamos a hacer el sermón. Esa es como una buena práctica que también pues mencionamos. Chris ya se los ha mencionado en otra ocasión cuando nos estaba dando esas buenas prácticas para poder predicar. Pues estudiamos el pasaje y empezamos a desglosarlo y luego de haberlo estudiado, pues ahí ya recurrimos a esas otras fuentes, ¿verdad? Como hablábamos, el pastor MacArthur, Adrian Rogers u otras fuentes. Y nos parece a veces como tan gracioso y a la vez tan increíble que muchas veces algo que Dios nos ha revelado a nosotros es tal vez un comentario que aparece en la Biblia MacArthur y nosotros quedamos como, wow, no puedo creer que yo haya entendido esto, pero ahí es donde viene el punto. No es que no sos vos, ni tampoco es MacArthur, es el Espíritu de Dios el que revela la interpretación. Entonces, es bien bonito porque cuando nosotros estudiamos pues con fe, también nosotros pues podemos recibir esa revelación de parte de Dios definitivamente. Y entonces esto es importante, ¿verdad? A ver si alguien nos ayuda a leer esa advertencia que aparece por ahí, ese cuidado
con el cual nosotros tenemos que tener, valga la redundancia, mucho cuidado. Vamos a ver. Cuidado, mucho cuidado con el uso de las parábolas como la base de doctrina, especialmente cuando no se puede encontrar apoyo para la doctrina en otras partes de la Biblia. Y nuevamente con esto, como mencionábamos con la parábola del sembrador, por ejemplo, me gusta exagerar como para que podamos comprenderlo un poquito mejor, pero que usted sepa que entre más acercado sea a la realidad, más sutil puede ser el error, ¿verdad? Pero en este caso lo exageramos. Digamos que después de leer la parábola del sembrador, entonces nosotros apliquemos como doctrina y digamos, ok, cada vez que salgamos a predicar, vamos a ir a tirar semillas, pero nos vamos a asegurar de que no hayan pájaros, porque recordemos que los pájaros representan a Satanás, y vamos a asegurarnos que las semillas vamos a tirarlas, pero que no caigan en medio de lugares pedregosos. Y entonces eso es hacer una doctrina de una parábola. Y entonces es hacer como una forma de vida en base a una parábola. Y el cuidado es donde más en las escrituras se nos dice que tenemos que ir a tirar semillas cada vez que hay que predicar, ¿verdad? Entonces, en este caso es como no se sustenta esa parábola como una doctrina, sino que solamente como la enseñanza de que Jesús quería dar de una realidad espiritual, en este caso, de todo lo que sucede alrededor cuando se está predicando la palabra. Justo en este momento hay una verdad espiritual, y esa verdad espiritual es que hay afanes que nos están distrayendo tal vez de recibir de la enseñanza. Satanás quiere quitarla de nuestro corazón. Hay semillas que están siendo sembradas en buena tierra, y eso pasa en todo momento. Pero esa es la enseñanza y no una doctrina de ir a sembrar en lugares antes de predicar. Eso solo por poner un ejemplo. Entonces, habiendo leído esto y habiendo escuchado esto antes, quisiera preguntar si hubiese algún comentario o pregunta antes de pasar pues a esta etapa final de esta enseñanza del día de hoy. Vayamos pasando, Aaroncito, a la siguiente diapo por mientras. Bueno, esa parte de la interpretación me pareció bastante importante para tener una verdadera certeza de aplicarla de la manera correcta, porque no se puede aplicar una doctrina de una interpretación errónea, porque eso podría ser muy peligroso. Súper peligroso. Y no solo es súper peligroso, sino que es más común de lo que ustedes imaginan. Y es que realmente por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en esto, porque pasa muy a menudo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de no hacerlo nosotros, y sobre todo tener esa mansedumbre y esa seguridad cuando nos toque pues enseñar también a otros. Ahora, habiendo aplicado estas reglas, pasemos nuevamente a la parábola que nos dejaba de tarea el hermano Joaquín, que sería Marcos 12 del verso 1 hasta el verso 9. Leamos solamente hasta el verso 9, a ver si alguien nos apoya con la lectura. Marcos 12 del versículo 1 hasta el versículo 9. Ajá. Acá lo va. Amén. Los labradores malvados. Uh-huh. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de ellos el fruto de la viña. De estos, el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando
a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Amén. Hasta ahí. Súper bien. Entonces, esta digamos que sería la parábola. Y quiero molestar a Aaroncito con algo que va a ser súper importante, pero voy a pedirle a ver si podemos abrir una diapositiva completamente en blanco para que tratemos de hacer como a modo de ejercicio estas, gracias Aaron, que tratemos de hacer como a modo de ejercicio estas reglas que hemos aplicado. Entonces, digamos que lo primerito que tendríamos que hacer, en este caso, recordemos que la parábola se dividía en 3 partes: ocasión, narración y bueno, lo que habíamos hablado de la enseñanza, ¿verdad? Ocasión, narración y la lección que el Señor Jesús nos va a dar. Entonces, lo primerito, en este caso, de esta parábola, es tratar de entender cuál es la ocasión. Entonces, ahí Aarón va a escribir ocasión, que sería lo primero, perdón, Aaron, en letra negra para que se mire. Siempre agarrando a Aaroncito en curva, pero bueno, Dios bendiga su vida por el apoyo que nos da siempre, ¿verdad? Entonces, ya una vez que estamos hablando de la ocasión, les voy a decir que esta es una de esas parábolas en las que no se mira con claridad cuál es la ocasión, pero yo quiero traer a sus mentes o a su atención, mejor dicho, el capítulo 11, versículo 27. ¿Quién nos puede ayudar a leerlo por ahí? Capítulo 11, versículo 27. Capítulo 11, verso 27. Vamos a ver. Aquí lo voy a leer. Entonces dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces aquí nosotros empezamos a ver como ciertos actores a los cuales se les está diciendo esta parábola. Que entonces, Aaroncito, ahí, ocasión, vamos a poner ahí en ocasión que fue a sacerdotes, escribas y ancianos. Solo así como un leve comentario, ¿verdad? Sacerdotes, escribas y ancianos. Y si alguien nos puede leer ahora el capítulo 12, verso 12. Después de terminar la parábola, en este caso Marcos nos dice algo importante. En la ocasión, entonces súper bien, que fue a sacerdotes, escribas y ancianos. Y Marcos 12:12 nos dice algo súper importante sobre esta ocasión en la cual se estaba dando, o sea, este contexto. Amén, hermano. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. Ok, entonces la ocasión no solo es que fue a sacerdotes, escribas y ancianos, sino que ellos, que Aaroncito nos va a ayudar a escribirlo por ahí, ellos querían arrestarlo, ¿verdad? Como nos dice allí. Entonces, esta es la ocasión que se está dando precisamente esto. Ellos querían arrestarlo. Dice el hermano Joaquín que ellos procuraban prenderle, pero temían a la multitud, pero ellos entendieron que esta parábola era en contra de ellos, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a ver esto que mencionábamos antes de los corazones endurecidos y los corazones engrosados, que habiendo entendido ellos que esta parábola era para ellos, en lugar de que la misma produciera arrepentimiento en sus corazones, lo que produjo es enojo. Más bien te quiero arrestar, te quiero matar y más bien me voy. Y se retiraron. Y esto es precisamente lo que sucede. Y lo que nosotros tenemos que procurar
evitar cuando nosotros somos confrontados por las escrituras. A todos nos ha pasado que cuando estamos escuchando un sermón a veces nos molestamos por lo que a veces dice el predicador, pero tratemos de no tomarlo directamente contra él o contra ella, sino tratemos de pesar los espíritus y ver cuando Dios está hablando a nosotros y no pongamos nuestro corazón, pues en este caso, endurecido, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, digamos que ya tenemos la ocasión. La narración, pues, es precisamente lo que hemos leído ahorita, que poco a poco lo vamos a ir desglosando. Y la lección, que en este caso, si regresamos directamente a la regla número 1, solo para que las tengamos un poquito frescas, ahí la regla número 1 decía tomar en cuenta las 3 partes mencionadas. Digamos que ya en cierto modo ya lo hicimos, pero ahora quiero que vayamos a este punto número 2, que este va a ser un reto y también una, llamémosle, una lluvia de ideas, que en una sola oración tratemos de resumir todo lo que está queriendo decir esta parábola, ¿verdad? Ya el hermano Norman nos dio en la parte primera, digamos, una profundidad de cada detalle, ¿verdad? Y cómo estos detalles se conectan con el Antiguo Testamento y todo eso. Pero si nosotros pudiésemos tratar de decir en una oración o en un pequeño parrafito, ¿qué es lo que significa esta parábola? ¿Cómo lo diríamos? Y ahí, pues, Aarón nos va a ayudar a escribir esto. Esta parábola de los labradores malvados. ¿Cuál será la lección o alrededor de qué es lo que gira esta enseñanza? Perdón, Joseph, es que hay bastante, como tenemos problemas de energía, entonces se ha estado saliendo y entonces no sé dónde nos quedamos después de... Fíjate que va súper bien, Aaron, no hemos hecho absolutamente nada. En ocasión solo pusimos, fue sacerdotes, escribas y ancianos que querían arrestar a Jesús. Eso es todo. Qué pesar que están teniendo problemitas ahí, pero más bien muchas gracias por todo. Que querían apresar a Jesús, sí. Esa es la ocasión. Y ahorita vamos a, en vez de narración, pongamos una oración. Solo así poner de título, una oración. El reto que tenemos ahorita, iglesia, es tratar de decir en una oración qué es lo que quiere decir esta parábola, mire usted. Pero así debería de ser, precisamente como una forma un poquito sencilla en la cual nosotros como podamos tratar de comprender para que cuando profundicemos en la parábola no estemos como inventando el agua caliente, como dicen, ¿verdad? Sino que gire en torno a esta misma lección. Si quieren, digamos una lluvia de ideas de qué son las cosas o los puntos claves que ustedes ven, y luego vamos a tratar de hacer una oración. En una sola oración vamos a tratar de resumir lo que es esta parábola, ¿verdad? ¿Qué detalles importantes ustedes lograron observar? Yo tengo, que usted dice, si yo pudiera descifrar o decir en una frase, ¿verdad? Sí. Yo diría que no reconocieron al Hijo de Dios para ¿Quién? someterse a... Está súper bien, pero ¿quién? Los fariseos, lo que mencionábamos, los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Que en este caso, digamos que sumando a lo que usted dice, vamos a decir que no fue todos ellos, sino que vamos a decir Israel. Israel sí. No reconoció al Hijo de Dios para someterse a su señorío. Súper bien. Aquí ya tenemos una parte clave, que al final estamos viendo todo lo que acaba de decir mamá, súper bien. Y que al final... Frank quiere decir a ver. A ver. A los suyos vino y no le recibieron. Correcto. Y ahí es donde nosotros empezamos a tomar, pues, otros pasajes que nos vienen a reafirmar lo que esta parábola dice, porque recuerde, las escrituras no se va a contradecir. No va a decir luego en otro versículo, más bien
a los suyos vino y los suyos sí le recibieron, porque entonces hay algo que no cuadraría, ¿verdad? Pero en este caso sí, todo empieza a hacer sentido, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿sí? Yo quería que me quedé con los deseos de comentar después del hermano Norman, que la Biblia realmente en esta parábola pues vuelve a mencionar estos árboles frutales, ¿verdad? Que se identifican, sí, que se identifican con el pueblo del Señor, y que la característica de estos árboles es dar frutos. Aquí en esta parábola menciona la viña, ¿verdad? O la vid. En otras menciona el olivo y en otras parábolas menciona la higuera. Entonces, eso me llama la atención. Sí. Entonces, y en especial a la vid o la viña se menciona varias veces, y tal como dijo el hermano Norma, pues la viña es la que se compara, siempre se compara con el pueblo de Dios, sí, con el pueblo de Dios. Entonces, para mí, los labradores, que eran los labradores malvados, como leyó el hermano Joaquín nuevamente, que menciona la parábola, también son encontrados en la viña del Señor, ¿verdad? Y lo que me pone así también a leer o a analizar, que la nación en sí no apreció, ¿verdad? Todo lo que la viña del Señor ofrecía, que era la bondad de Dios, dándole todo lo que ellos necesitaban, como decía Janecita, para dar frutos de justicia agradables a Dios, porque ellos lo tenían todo ahí, estaba todo, y ellos no lo apreciaron, ¿verdad? Entonces, que decía ahí en su comentario, que por eso no es bueno a veces que nos den todo, porque la comparación que hacía el Señor, ¿verdad? Ahí, con el que no lo apreciamos, y eso fue lo que ocurrió aquí. Ellos no apreciaron todo lo que tenían y no atendieron, como le digo, pues el llamado de Dios, y ellos estaban precisamente llamados a dar fruto y a disfrutar de todo eso a la vez, pero no se sometieron al Señor, ¿verdad? Entonces, ese era el comentario que quería hacer. Gracias, súper bien. Y realmente esos comentarios, como lo mencionábamos, nos ayudan a poder entender la profundidad a lo que podemos llegar cuando nosotros estudiamos la parábola. Pero si ustedes se fijan, tanto en el comentario que acaba de hacer mi mamá como el que hacía el hermano Norman, son comentarios que siguen girando en torno de este mismo hilo, ¿verdad? Que Israel, en este caso, acabamos de decir, no reconoció al Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vemos, la sencillez de cuando nosotros vemos en este caso, como cuando tratamos de definirlo en una sola oración. Siguiendo con el ejercicio de una sola oración. No reconoció al Hijo de Dios ni a los profetas enviados con anterioridad. Ah, correcto. Entonces ahí ya va agarrando mucho más forma. Y como los profetas vinieron primero, entonces vamos a poner: Israel no reconoció a los profetas ni al Hijo de Dios, ¿verdad? Que eso es lo que les digo. A medida lo vamos meditando, entonces vamos agarrando, en este caso, una mejor oración, ¿verdad? Israel no reconoció a los profetas ni al Hijo de Dios, que es lo que nos empieza a decir la parábola. Creería yo también que podríamos agregar que Israel refleja la naturaleza destructora del ser humano, porque llega al punto de destruir y hasta matar, y eso solo refleja la naturaleza nuestra, ¿verdad? Entonces podría ser que Israel refleja esa parte. Sí, excelente. Y entonces nosotros ahí ya empezamos viendo como todos esos detalles, ¿verdad? Que prácticamente ellos se convirtieron en asesinos.
Y ustedes recordarán en otra ocasión que Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Y los deseos de su padre quieren cumplir. Él ha sido un mentiroso, un asesino desde el principio y ustedes lo que quieren es matarme, ¿verdad? Y entonces es bien interesante porque nosotros podemos como comprender precisamente esa naturaleza destructora, como Dios envió a uno y a otro hasta llevar y mandar a su propio hijo, ¿verdad? Y aún así, pues Israel permaneció en esa infidelidad. Así que yo creo que estamos muy bien, ¿verdad? Por acá, Javi nos iba a ayudar con la lectura de Isaías, capítulo 3, versículo 14, solo como para que nosotros miremos cómo todas las escrituras siguen girando en torno de lo mismo sin contradicción. Amén. Isaías 3:14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Y ustedes miran qué interesante es esto, que habla desde el profeta Isaías y relaciona a Israel y culpa a los ancianos de Israel como devoradores y destructores, que decía Yanetcita, de la viña del Señor, ¿verdad? Y entonces esto es bien importante porque nosotros entonces podemos definir en una sola oración prácticamente alrededor de lo que gira toda esta palabra. Entonces vamos a ver ahora la regla número 3, Aaroncito, si nos ayudas a refrescarla un poquito arribita, solo para poder continuar. Sé que han estado teniendo un poquito de problemas técnicos, entonces, pero básicamente, después de haber nosotros visto precisamente todas estas enseñanzas, vemos cómo cada detalle gira en torno a esto, ¿verdad? Y ahora, yo quiero que nosotros analicemos algunos detalles que nosotros podemos ver precisamente sobre la viña o sobre esta parábola en general, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de siervo, nosotros estamos mencionando un término que se aplicaba muy a menudo a los profetas, ¿verdad? Que era lo que mencionaba el hermano Joaquín. Y eso nosotros lo podemos ver a lo largo de toda esta parábola, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a desglosar y a ver precisamente cada uno de los detalles que esta parábola nos revela a nosotros, y es precisamente esto, que cómo cada uno de estos puntos o de estas palabras claves entonces empieza a tomar importancia, ¿verdad? Sin embargo, la regla número 3, que aquí se las leo, dice, la regla número 3 dice, es necesario comprender que muchos detalles de la parábola son incluidos solamente porque son necesarios para la narración, ¿verdad? Y que no debemos fijar nuestra atención en ellos como si enseñaran algo diferente al mensaje principal. ¿Quién quiere intentar encontrar algún detalle y profundizar en un detalle que está en las escrituras como un ejemplo negativo de algo que no deberíamos de hacer cuando estamos, por ejemplo, estudiando estas parábolas? Si leemos una vez más Marcos 12 del 1 al 9, tratemos de encontrar algún detalle que nosotros diríamos, bueno, definitivamente esto no era lo que estaba queriendo decir el Señor, ¿verdad? Y más bien el querer profundizar mucho en esto, más bien nos hace encontrar algo que no es correcto. Vamos a ver. Entonces, en el verso 1, por poner un ejemplo de un detalle negativo, dice, en la Biblia de las Américas, dice, entonces comenzó a hablarles en parábola. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Entonces, ese detalle que la cercó con un muro, ¿alguien puede darme una interpretación negativa? O sea, ese detalle de que la cercó con un muro, ¿qué quiere decir? Podría decir. A ver.
Bueno, como una interpretación equivocada podría ser como el muro representa la roca que es Cristo. No podríamos involucrarlo, pero podríamos caer en ese error. Podríamos caer en ese error, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros empezamos a decir, la cercó con un muro, es que la viña es esto, y entonces la cercó con un muro, y cuando dice que cayó en un estanque, el estanque entonces ahora son las aguas profundas en las cuales nosotros tenemos que navegar del lagar, y tenemos que edificar torre fuerte porque dice que ahí edificó una torre, y entonces ahí volvemos en ese error, y eso solo es el versículo 1. Se imagina que nosotros hiciéramos todo esto con cada uno de los versículos. Entonces, por eso es que es importante pues hacer esta parte de la definición casi de toda la interpretación en una sola oración, ¿verdad? Para que tratemos de que la interpretación siga girando en torno del mismo sentido. La regla 4 decíamos que cada parábola debe ser leída y apreciada por su narración y mensaje, y que la interpretación debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Y entonces, solo para efectos de terminar la interpretación, digamos que podríamos decir nosotros, como les decíamos, si queremos resaltar algunos detalles, diríamos que cuando habla de siervo, entonces está hablando de los profetas o está hablando de todos estos seres que Dios utilizó para hacerle advertencia a Israel, ¿verdad? De que estaba por mal camino. Los labradores entonces representan aquí, digamos, a Israel o a ese pueblo de Dios, y es precisamente los labradores son las personas a las quienes le está contando la parábola. En este caso, lo que mencionábamos, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, ¿verdad? Los hace más bien Jesús como arrendatarios de la historia, ¿verdad? Y les recuerda continuamente que Israel, o sea, todas estas promesas no pertenecen a él, sino que pertenecen a Dios mismo, al dueño de la viña, no a los labradores. Verdaderamente así, ¿verdad? Cuando habla del Hijo amado, nosotros recordamos que se refiere a Jesús con mucha claridad. Y aquí viene un detalle muy importante cuando dice que va a dar la viña a otros. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que esos otros puede significar tanto las otras personas de Israel que sí estaban recibiendo el mensaje y que no eran los ancianos y los escribas y todos ellos, sino los otros discípulos que sí estaban recibiendo el mensaje, y también esos otros, como vamos a aprender en el libro de Romanos, somos nosotros, los gentiles, a quienes llegó el mensaje debido a que Israel rechazó en parte a Jesús. Entonces, básicamente como un pequeño ejemplo de cómo tratar de aplicar estos principios cuando nosotros tratamos de interpretar pues una parábola. Gracias, Aaroncito, por todo el apoyo. Básicamente, pues hasta aquí llega el estudio de esta noche. No sé si hay comentarios o preguntas finales antes de finalizar este tiempo o este espacio. Si no, procederemos con una oración. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una oración. Vamos a agradecer a Dios por este precioso tiempo que nos ha regalado de poder disfrutar en familia, gracias a cada una de las personas que pues, nos pudimos conectar en esta maravillosa noche por cualquier medio, ¿verdad? Agradecidos con Dios por estos espacios que Él está abriendo para permitirnos crecer en su palabra. Gracias, Padre, por este día, por esta enseñanza que nos ha permitido recibir. Te pedimos en nombre de Jesús que no sea, pues, repetimos una y otra vez y realmente es en serio. Te pedimos que no sea solamente un conocimiento en el cual crezcamos o una forma de que nos vaya más bien nosotros a engrosar el corazón de una manera por creer que tenemos la verdad absoluta o nada que ver, Señor, sino todo lo contrario, que nos ayudes a crecer en mansedumbre y en humildad, pudiendo ver todo lo que nos hace falta por aprender y despertando en nosotros el deseo, ese fuego por querer saber más de tu palabra, de
de estas enseñanzas que tú traes para nosotros, cada una de estas parábolas tan bonitas que tú has dejado y has revelado, que nos ayudes a poder entenderla, interpretarla correctamente, que podamos guardar estas normas, estos principios en nuestros corazones, de manera que siempre podamos extraer tu enseñanza de la mejor manera. Te alabamos y te agradecemos porque eres bendito por todos los siglos y por todos los tiempos, y te pedimos que nos des perdón a nuestros pecados, que nos des, Señor, esa gracia, esa misericordia que nos limpia y nos sana, y nos des también pues un descanso reparador para poder enfrentar, si tu voluntad lo permite, los retos del día de mañana. Gracias por este tiempo y este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que buenas noches a todos, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que pasen una buena noche. Buenas noches. Amén, aleluya, buenas noches. Dios bendiga, iglesia, buenas noches. Hermanos. Este domingo, si el Señor lo permite. Bendiciones. Que el Señor les bendiga a todos. Feliz noche. Saludos a Emma, al hermano. Feliz noche, pastor, si me está escuchando. No está ahí.